urte pasata ostean, zuok azdanakaz, aurrera atara gure dugun sare barrei bateri ekin gure dotzegu. Bertako talentuak zerrezan handi dagoelako gure gizartearen garapenean. 4 ediciones y casi 500 talentos han pasado por nuestros programas Talentia y Talent Pro Vizcaya. Cada uno de esos talentos con sus ideas, perspectivas, puntos de vista, que queremos que con la creación de la red Talentia tenga la oportunidad de expresarse y ayudar al territorio. Gaur, hemen, etorkizuna eragiten hasiko gara eta hemendik hamarkada gitxira gure bizileku izango den eraikuntza altxatzen hasiko gara gaur. Hori dela eta begiak zabalik amets egitera animatu gura zaituet, baina oinak lurrean daukazu esala. Eraikuntza hori diseinatzeko gure nortasunak emoten dauzan zimendu sendoak erabil dagizu esan. Bizkaitar eta euskaldun izateko gure moduak ematen dauzan zimenduak hain zuzen. Badakit ez dugula bizi gure historiako garai honenetarakoa. Badakit krisi hau lepoan daroagun karga handia dela. Izan be, badakigu krisi garaiak aukera garaiak ere badirala. Lo que queremos deciros es que podéis contar con nosotros, que os queremos acompañar en este camino. Por eso, pues para el año que viene vamos a destinar, no es que sea mucho, pero nunca viene mal, 250.000 euros para ayudas a la integración laboral y para la formación también de jóvenes que participáis y participan en este programa. Ayudas que van a ir dirigidas a empresas, asociaciones, universidades, fundaciones y otras entidades para la inserción laboral, que en definitiva es una de las metas que queremos, ¿no? Y así, pues pretendemos apoyar a las entidades que os contraten para realizar un periodo de formación de 6 meses como mínimo en sus sedes de Vizcaya. Y también queremos hacer una aportación para posibilitar un periodo de formación en el extranjero de 6 meses como mínimo y 1 año como máximo, más otro año de contratación laboral aquí, en Vizcaya. Y por otra parte, estas ayudas también se destinarán a becas para participantes en el programa Talentia, para la formación en excelencia o la integración laboral. Es decir, queremos ayudar con el dinero público, que es de todos y de todas, no es nuestro, para poner en marcha cursos de perfeccionamiento profesional en universidades y centros internacionales y de prestigio. Daremos también becas exclusivamente a empresas que realicen actividades vinculadas a Vizcaya Creativa, en el ámbito de la moda, del diseño de producto, diseño gráfico, audiovisual, videojuegos, como un sector emergente e importante hoy también aquí. Yo creía que había llegado el momento de comenzar un nuevo proyecto, tanto profesional como vital, y volver a Euskadi. Y esta decisión de darle unas raíces a nuestro hijo, pues seguramente tengan un componente idealista o algo de, digamos, emocional, pero lo que me gustaría explicar es que es una decisión pragmática, de sentido práctico. El ser humano universal, sin raíces, como ente neutro, sin punto de referencia, tal vez exista, yo no lo he conocido, pero de existir a mí me parece que no funciona. Estamos hablando de cuenta de resultados. Y eso es algo muy importante. Estás hablando de utilizar la identidad, la cultura, para llegar a una cuenta de resultados, porque es práctico, no solo es idealista, es práctico hacerlo. Utilizan esta herramienta tan poderosa como es el trabajar en red con sus diásporas, lo hacen tanto para los miembros de estas redes que están fuera, para esas tortugas marinas que dirían los chinos, como para aquellas personas que permanecen en sus países. Si tú ahora vas a Bangalore y hablas con su comunidad científica, están en permanente contacto con los científicos hindús que están en Silicon Valley. Volver a ser lo que siempre hemos sido, un país pequeño, con raíces, pero que trabaja y mira al mundo. El altísimo porcentaje de personas comprometidas con su entorno es uno de nuestros principales activos como país, no solo las personas, el compromiso. Eta orain lan egiteko ordua heldu da, ha llegado el momento de trabajar. Como ha adelantado el diputado general, Vizcaya quiere saber vuestra opinión y oír vuestras propuestas sobre temas clave para el diseño de la Vizcaya del futuro.